voy a enseñar a hacer una carpeta invisible como la que veis ahora. Simplemente se tiene que dar botón derecho, nuevo, crear una carpeta, ¿vale? Una carpeta simple y llanamente. Entonces queremos nos vamos a sus propiedades, personalizar, cambiar icono y simplemente podemos poner el cuadro ahí. Activaríamos, aceptaríamos y esto iría ya hasta el nombre. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es para la gente que no tenga el teclado numérico, que es el que está a la derecha del teclado, tiene que hacer al fn y donde pone 0 es igual a la m, después el 1 es igual a la j, después el 6 es igual a la j, el 0 sabe que es igual a la m. Para que hagamos esto, lo haríamos también lo dejarlo aquí, ya que todo, cambiar nombre, alt fn 0 ya está, ¿vale? A vosotros no saldrá esto. Entonces lo puedes tener ya protegido. Entonces, aquí queda todo y mucha gente dirá, entonces ahora, ¿cómo puedes escribir esto de colores? Vale, es simple, son carpetas en las cuales tú buscas un programa que os lo dejaré en la descripción, que es el Rainbow, perdón, aquí, Rainbow Folder, se te abre, ¿vale? Y simplemente seleccionas la carpeta que quieres, colorear y ya está. Bueno,